Hoy vamos a preparar un delicioso pan de avena para desayunar. Una receta súper fácil y rápida que te va a encantar. En este video te voy a explicar todos los detalles para que este pan de avena te quede suave y esponjoso sin amasar. Lo primero que vamos a hacer es probar la levadura que vamos a usar. Yo voy a usar una cucharada de levadura seca, que son 5 gramos aproximadamente del paquete que vienen 10 gramos, el paquete de levadura seca para hacer pan casero, la mitad, 5 gramos. Si querés usar levadura fresca, van a ser 20 gramos de levadura fresca. El procedimiento es el mismo. Colocamos la levadura en un recipiente con media taza de agua apenas tibia. No caliente, porque si el agua está caliente vas a matar la levadura y no va a crecer. Colocamos una cucharada de azúcar. Yo voy a usar azúcar de coco, puedes usar azúcar mascabado, puedes usar cualquier endulzante para que la levadura crezca más rápido. El azúcar va a ser un alimento para que la levadura crezca más rápido. Tapamos, dejamos 20 minutos reposando. Vamos a preparar el siguiente ingrediente. Vamos a usar 3 cucharadas de semillas de chía o semillas de lino. Este ingrediente es importante para lograr que el pan tenga elasticidad, porque este es un pan sin trigo, es un pan sin gluten. Con la semilla de chía o de lino vamos a lograr que tenga elasticidad y va a aportar sus grasas saludables, porque este pan no lleva aceite. 20 minutos después, mira cómo está la levadura, está fantástica. Ya probamos que la levadura funciona bien. Esto es importante probarlo siempre antes de colocar la levadura en la harina. Si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscríbete al canal para más recetas como esta. Ahora vamos a preparar las harinas. Voy a usar 3 tazas de harina de avena. Muchas personas me dicen, cuando hago pan de avena me queda la masa húmeda, me queda el pan húmedo. ¿Querés que te quede más sequito? Coloca una taza de harina de arroz integral. Entonces vas a usar 3 tazas de harina de avena, una taza de harina de arroz integral. Mezclas bien y ahora agregamos la levadura. Las semillas, antes de colocarlas, las vamos a triturar en un procesador y las vamos a sumar a la preparación. En esta parte es importante que hagas movimientos envolventes, suaves, con cariño, para que este pan te quede fantástico. Lo bueno de este pan es que no necesitas amasarlo, porque la preparación, la masa, va a ser una masa húmeda. Vamos a sumar una cucharadita de sal marina y vamos a ir incorporándola de a poco. Agregamos media taza más de agua, agua tibia, siempre es apenas tibia. En total, para toda la receta usé 2 tazas de agua. 2 tazas de agua, 3 tazas de harina de avena y una taza de harina de arroz integral. Mirá cómo tiene que quedar la consistencia. Te tiene que quedar con este punto como estoy mostrando. Mirá, así, húmeda. Mirá cómo quedó, fantástica. La vamos a dejar reposar en un lugar cálido de la cocina por aproximadamente media hora. Pasado ese tiempo, preparamos el molde, colocamos un poco de aceite en el molde o un papel de cocina antiadherente y agregamos la preparación. Podemos decorar con un poquito de avena en copo o con unas semillas y vamos a dejar crecer este pan en un lugar cálido de la cocina. Yo lo voy a colocar arriba de la cocina. Más o menos, ¿cuánto tiempo? 1 hora aproximadamente. Si tenés más tiempo, lo dejas más tiempo. Si lo dejas más tiempo, va a crecer más. Lo vamos a cocinar 45 minutos aproximadamente. El tiempo de cocción puede variar dependiendo del horno. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Una vez que está listo, lo vamos a dejar enfriar un poco antes de desmoldarlo. Este pan, te cuento que es ideal para desayunar. Es realmente delicioso, es un pan rico en fibras, en grasas saludables. Mira, lo vamos a desmoldar, qué fácil que se desmolda, quedó bien cocido. ¿Y cuánto tiempo dura?
Lo puedes guardar en un lugar fresco y seco, te dura aproximadamente 3 días, y si no también lo puedes cortar en rebanadas y lo puedes guardar en el freezer por hasta 3 meses. Y vas tomando las rebanadas del freezer y las vas descongelando y las podés tostar o las podés calentar en el horno. Mirá qué esponjoso y suave que quedó este delicioso pan de avena. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, podés hacerlo haciéndote miembro apoyador del canal Recetas de Gris, tocando el botón aquí abajo Unirse.